Lo que vamos a hacer es empezar el tema el día de hoy. También les recuerdo que mañana tenemos examen del tema conceptos ecológicos, ¿no? Eh, Mañana vamos a tomar el examen en el horario, ya tenemos las instrucciones, entonces deben estar preparados. Es un examen con el cual tienen que tener las cámaras prendidas. No sé si tienen alguna consulta antes de empezar. Sí, 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 no. El tiempo que está en la plataforma es a la hora que tiene que llegar aquí. O sea, lo que les he dicho es el tiempo en el que tiene que estar ya en el sistema. Listo. Este examen lo estaríamos dando ya para el segundo parcial. Esta noche o mañana voy a pasar la nota del primer parcial, pero que básicamente es el promedio de las notas de los trabajos que hemos tenido. Bueno, vamos a continuar entonces. Y tenemos el tema de legislación ambiental. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Y nos vamos a primero a nuestra plataforma. Entonces, vamos a entrar a lo que es la legislación ambiental, ¿no? Es el tema 5. Sería el 4 en realidad, ¿no? Y tenemos aquí algunos materiales de referencia. Vamos a ver primero la ley 1333, que es sobre la cual vamos a avanzar en el temario. Vamos a leer, vamos a ver lo que es la ley 1333 y el reglamento de contaminación hídrica. Eso va a comentar en este capítulo de la materia, en este tema. Vamos a ir avanzando y ustedes van a ir revisando esto, ¿no? Este es uno. Otro tenemos de apoyo lo que es la presentación. La presentación que yo tengo, también la tienen ustedes aquí, por si acaso. Un anexo que es de límites máximos y mínimos de clasificación de cuerpos de agua, que también es parte del temario. Entonces, sobre eso vamos a avanzar lo que es la materia. Vamos a empezar. Bueno, legislación ambiental boliviana. Tiene que ver con las leyes que tratan sobre el medio ambiente en nuestro país. Vamos a ver, de hecho, una ley que es la ley principal y uno de los muchos reglamentos. Eso es el temario de la materia. Entonces, vamos a ver cómo se generó la ley ambiental, la ley 1333, ¿no? Y cómo empezó. Inicialmente, más que la ley 1333, tenemos
no teníamos legislación ambiental en Bolivia y tampoco había legislación ambiental a nivel internacional. De hecho, esto de la legislación ha empezado en los años 80 más o menos, o sea, unos 40 años atrás, ¿no? Inicialmente se hablaba de la problemática ambiental a nivel de grupos pequeños, de grupos de investigadores que tenían que ver con el clima y con las especies. No era un tema de conversación masivo. De hecho, lo que es cambio climático no se enseñaba en las escuelas hasta hace 10 años, 15 podemos decir. Antes no había eso. Tampoco se enseñaba el valor de la naturaleza. Entonces, es algo bastante nuevo, ¿no? Ahora, estos grupos pequeños a nivel internacional, que eran organizados por mayormente gente que trabajaba en las universidades, a medida que era más conocido el tema, se volvieron grupos de presión política internacional más que todo. Antes hubieron algunos intentos de legislar o de ver lo que es el medio ambiente, y más o menos a la mitad del siglo XX, en 1950, 60, empezaron a haber grupos que se llamaban, que cuidaban la naturaleza. Se cree que son los primeros grupos ambientalistas o activistas ambientalistas. Entonces, esos movimientos, esos, esas ideas, esas voces, se transmitieron a conferencias internacionales, mayormente desde el punto de vista de la diversidad biológica. Después se convirtieron en tratados internacionales y se trataban en convenciones, ¿no? Tratados internacionales como acuerdo entre varios países para hacer algo. Hubieron acuerdos para cuidar algunas especies, hubieron acuerdos para evitar el despoblamiento de algunas especies y estos acuerdos o tratados internacionales entre muchos países también fueron reforzados en convenciones internacionales. A partir de esto, de estas y otras ideas y otros movimientos, surgió la idea de que el derecho puede funcionar como regulador, protector y previsor, preveyendo la legislación en varios países. Es decir, el derecho, lo que es la legislación, el trabajo de los abogados, mm, tiene un papel como regulador de uso y de manejo de lo que son el medio ambiente, protector del medio ambiente y previsor de sus daños. Entonces, a partir de estas ideas y grupos pequeños, se fue generando conciencia hasta tener leyes que tomaban al derecho de cada país como regulador, protector y previsor del medio ambiente. Y a partir de ahí empezó la idea de legislación ambiental. Ahora, un antecedente previo a lo que es la legislación ambiental, tenemos que ver el concepto de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado está muy relacionado con las leyes. Un Estado puede ser Bolivia, puede ser Perú, puede ser Ecuador, puede ser Inglaterra, pero el Estado no es solamente el lugar donde vive una persona, no, para que sea considerado Estado hay varios requerimientos y los tres principales requisitos para ser un Estado, para que un grupo de personas ubicadas en una determinada ubicación geográfica se considere Estado, son algunas de estas, ¿no? Por ejemplo, el Estado debe tener territorio,
Territorio tiene que ver con el lugar geográfico que se considera unitario, es decir, un área de terreno, de superficie que va a definir las fronteras del Estado. También el Estado necesita población, no puede haber Estado sin gente, ¿no? Es decir, un Estado sin habitantes, pues no es Estado. Y el tercer elemento es el poder. Ahora, poder tiene que ver con una legislación, una ley. Entonces, un Estado tiene que tener territorio, población y legislación o poder. Entonces, esta legislación es algo que ordena la vida de los habitantes del Estado y ordena cómo se va a manejar este territorio. ¿Qué es el, qué es el territorio? El territorio es el espacio material, que es la porción geográfica determinada donde se asienta la población. Es decir, es un lugar físico, que es una porción de todo el globo terráqueo y es exclusivo al, a donde se asienta la población que está dentro del Estado. Por otro lado, la población es el conjunto de personas que viven en un determinado territorio, donde actúa el poder público, sean nacionales, extranjeros, residentes o transeúntes que están unidos por distintos intereses. Entonces, población es el conjunto de personas que viven bajo una cierta legislación. Aquí se le llama poder público, pero poder público se refiere a una legislación común, ¿no? Ahora, son parte de la población del Estado los que nacen, pero también los que viven en el país. Y pueden ser que viven residentes o que estén de paso. Es decir, cualquier persona que esté de paso en nuestro país es parte de la población que hace el Estado. Igualmente otra legislación. Finalmente, el poder, podemos decir la legislación, es la capacidad del Estado que lo autoriza para imponer decisiones y regir, dice, aún coercitivamente es por obligación o bajo pena de castigo, según reglas obligatorias. Es decir, el poder es un conjunto de normas que todos los que viven en el Estado deben cumplir. Y cuando hay poder, cuando un sujeto es obedecido por otros sujetos. Entonces, si no hay obediencia, no hay poder. Es decir, si no hay alguien que guíe al, a los habitantes del Estado, pues no hay poder y tampoco no hay Estado. Ahora, hablando un poco más de la legislación jurídica. Un momento. Entonces, ¿cómo es la legislación, la estructura jurídica en nuestro país? ¿No? Tenemos tres poderes, bueno, dos poderes así. El poder legislativo y el poder ejecutivo. Y ahora existe el poder judicial también, ¿no? Pero básicamente el Estado boliviano tiene dos poderes importantes, y un tercero a partir de hace 10 años. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Cómo se rigen esto? ¿No? Hablamos de una pirámide donde lo más importante, o digamos
la guía de todo el Estado es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es la norma principal del país. Es la norma que guía a todos los habitantes. A partir de la Constitución Política del Estado se dictan leyes, ¿no? Es decir, todas las leyes que hay están debajo de la Constitución Política del Estado. Cualquier ley que no cumpla con lo que es la Constitución Política del Estado es inconstitucional y puede ser rechazada. Ahora, ¿quiénes regulan o quiénes son los que ejercen el poder legislativo? Son los legisladores. Y básicamente en nuestro país son el Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Senadores o por la Cámara de Diputados. Entonces, el poder legislativo es ejercido por el Parlamento. Debajo del poder legislativo está el poder ejecutivo. Poder legislativo es el que legisla, es decir, tiene que ver con diputados, senadores. Debajo se encuentra el que ejecuta, es decir, el presidente y sus ministros cuando es a nivel nacional. Entonces, en orden de prioridad, una resolución suprema, una RS, es de menor jerarquía que un decreto supremo, al mismo tiempo es menor jerarquía que una ley, y es de menor jerarquía que la Constitución. Entonces, todas las resoluciones, decretos, leyes están debajo de la Constitución Política del Estado, deberían estar. Por eso es que existe una institución llamada Tribunal Constitucional que verifica que las leyes cumplan con la Constitución Política del Estado. En tiempos de paz tenemos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y en tiempos donde no hay, donde se impone la fuerza, en general no existe el poder legislativo. Es decir, se cierra el Congreso y los presidentes están muchas veces aislados. Entonces se da lo que se dice el gobierno por dictadura. Y las dictaduras o los dictadores manejan el gobierno a través no de leyes, sino de decretos leyes. Un decreto ley es es una instrucción de la máxima autoridad. En cambio, lo que son las leyes de la República se supone que son consensuados, que son discutidos, modificados por el Congreso. No es así con los decretos leyes. Los decretos leyes simplemente imponen porque están bajo la autoridad del presidente. Entonces, volviendo. Esta forma de estructura jurídica se repite en varios ámbitos. Tenemos a nivel de gobierno, donde tenemos el Congreso, que es el Poder Ejecutivo, y el presidente y sus ministros es el Poder Ejecutivo. Podemos decir que también se da a nivel departamental, aunque no está tanto en ejemplo. El Poder Legislativo es la Asamblea Departamental. El Poder Ejecutivo es el gobernador y sus secretarios. Y ellos generan resoluciones departamentales. También existen leyes departamentales. Luego a otro nivel, a nivel de ciudades, tenemos el Poder Legislativo, que es el Consejo Municipal, y el Poder Ejecutivo, que es el alcalde y su secretario. Y ellos se manejan también, el poder ejecutivo se maneja a través de ordenanzas municipales. Es decir, las ordenanzas municipales son aquellas resoluciones del poder ejecutivo.
son órdenes, ¿no? Sí, que no pasan por el poder legislativo. A nivel universitario también tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos el poder legislativo, que básicamente son los consejeros universitarios, el poder ejecutivo, que son el rector y su planta de apoyo. Entonces, esa estructura jurídica es la que se repite en varias unidades. Hemos visto en algunas. Luego, vamos a hablar algo de cosas generales sobre lo que es la legislación ambiental y específicamente la ley 1333. Entonces, para la aplicación de la legislación ambiental, antes se tuvo que ver otras normas que tenían que ver con el respeto de Bolivia hacia los tratados internacionales. Entonces, Bolivia estuvo de acuerdo en los tratados internacionales, pero aún no tenía una legislación ambiental propia. Pero algunos de los, digamos, de las leyes que han apoyado a que se genere la ley 1333 es, por ejemplo, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Esta convención lo que hacía es discutir y regular como el tráfico o venta o transporte de especies amenazadas de flora y fauna. Y esto se conoce como Ley 1255. Más adelante se dio el convenio de diversidad biológica, es decir, el convenio de cuidar la biodiversidad de los distintos países. Eso fue la ley 1580. Más tarde se dio el convenio marco sobre cambio climático. El convenio marco sobre cambio climático básicamente es una alianza entre países que producen altos gases de efecto invernadero, ¿no? Y la idea es que todos se pongan de acuerdo para no contaminar tanto. Y ese convenio marco sobre el cambio climático fue eh, firmado, digamos, mediante ley 1576. Entonces, participación en convenios como estos y convenciones han hecho que sea necesario tener una legislación específica, ¿no? Que es la ley del medio ambiente, o la ley conocida como ley 1333. Así vemos algunas características de la ley. Primero vemos su competencia general. Competencia general tiene que ver con el enfoque y el alcance de la ley 1333. Entonces, trata sobre la prevención y control ambiental para evitar el deterioro de la naturaleza. Tiene que ver con lo que es la contaminación atmosférica, además, la contaminación hídrica, también tiene que ver con la gestión ambiental, actividades que se realizan con sustancias peligrosas, también tiene que ver con lo que es la gestión de residuos sólidos. Y también tiene que ver con otros reglamentos con los cuales se cruzan, ¿no? Con el reglamento ambiental de hidrocarburos, con el reglamento ambiental de minería. Además, el reglamento general de qué? De agua potable. Entonces, todas estas competencias se aplican a todas las actividades que
están relacionadas con el medio ambiente. Y también las actividades relacionadas con recursos naturales renovables y no renovables. Si hablamos específicamente de la ley 1333, podemos decir que nació en 1992, ya van a ser 31 años. Y esta ley lo que hace es establecer un parámetro de regulación, es decir, un estándar con el cual se puede comparar. ¿Para qué? Para proteger y compensar el medio ambiente y los recursos naturales. Todo lo que hace la ley 333 es proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. También promueve el desarrollo sostenible. Además, esta ley también genera el marco institucional para lo que es la planificación y la gestión ambiental. Entonces, el marco institucional quiere decir las leyes bajo las cuales está protegida esta nueva ley. Además, esta ley reconoce derechos y deberes de la sociedad y del Estado, no solamente de la sociedad y no solamente del Estado. La ley 1333 lo que hace es establecer las bases o dejar los rudimentos para, primero, el aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. Y considera temas como la educación y salud ambiental, ciencia de tecnología, y esos dos temas hacen lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo sostenible tiene que ver con tiempo largo, tiene que ver con cuidado ambiental. Otra generalidad de la ley 1333 es que sus reglamentos deberían ser publicados a medio año. Sin embargo, después de 5 años, recién se empiezan a aplicar, pero no todas, no toda la legislación se aplica completamente por distintas razones. La ley 1333 también tiene otros reglamentos que son específicos. Entonces, en principio, la ley y sus reglamentos son generales, no son específicos. Se supone que las autoridades ambientales, en coordinación con las autoridades seccionales, deben buscar al sospechoso. Entonces, los reglamentos también establecen normas en los temas que no los ha tratado la ley. Entonces, hay leyes que no son bien preparadas antes de presentarlas. Pero a nivel de medio ambiente tenemos varios reglamentos. Por ejemplo, el reglamento de la ley del medio ambiente, el reglamento ambiental del sector hidrocarburo, el reglamento ambiental del sector minero, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer después. Ahora podemos empezar lo que es la primera clase en sí. Vamos a ver capítulo por capítulo. En el capítulo 1 lo que tenemos es el objeto de la ley. El objeto quiere decir eh, en qué zonas trabaja la ley.
Dice el primer artículo. El objeto de la ley es proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Regulando las actividades del hombre. Y además, promoviendo el desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, esto es bastante importante porque define cómo se va a desarrollar la ley más adelante, ¿no? Trata sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, intentando regular las actividades del hombre que tienden a contaminar. Nos dice el segundo artículo. Si bien primero hemos hablado de desarrollo sostenible, pero no tenemos claro qué es. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es el proceso por el cual se satisfacen las necesidades de las actuales generaciones. Se pone en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Este es un concepto que tiene que tenerlo muy claro para tener algunos desacuerdos, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible? Vamos a ver aquí. ¿Cómo que se entiende el desarrollo sostenible? Vamos a ir leyendo aquí. Como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, el desarrollo sostenible eh, se ha mencionado en muchos países del mundo. Hemos visto ya esto. Vamos al artículo 3. ¿Y qué nos dice el artículo 3? El medio ambiente y los recursos naturales son patrimonio de la nación, es decir, patrimonio del país. Su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por ley y son ¿Cómo se protege y cómo se aprovecha? El medio ambiente se encuentra verificado por una ley que es pública en su país. Y hablamos de lo que es la gestión ambiental. La gestión tiene que ver con manejo. Entonces vamos a ver de poco lo que es la política, lo que es, y lo que es la otra actividad también. ¿Para qué sirve la política nacional? Debería servir para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, la intención del presidente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, considerando los siguientes pasos. De acuerdo a la ley 373, se deben realizar acciones gubernamentales, que estas a nivel de gobierno departamental, que garanticen qué cosa. Preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental.
También se debe considerar la promoción de la conservación de la diversidad biológica, garantizando el mantenimiento y permanencia de los ecosistemas. Es decir, la idea de la ley 363 es que tenga como finalidad la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de calidad ambiental. También la política ambiental tiene que ver con optimizar el uso de agua, suelo y otros recursos renovables, garantizando su disponibilidad. Entonces, lo que se tiene que hacer es promocionar el cuidado de la diversidad biológica, pero no, sin que eso signifique que tengamos que extraer a los organismos de su medio, sino priorizar la permanencia de esos diversos ecosistemas. Es decir, que no deberían de salir o ser llevados ahora, sino deberían ser esos ecosistemas. También nos dice la política ambiental que se debe regular o ahorrar riqueza. La política ambiental lo que hace también es incorporar la dimensión ambiental en los procesos de desarrollo, es decir, incorporar lo que es dimensión ambiental en todas las industrias, de ser posible. También la gestión ambiental tiene que ver con la incorporación de la educación ambiental para el beneficio de la población. También tiene que ver con la promoción y fomento de la investigación científica relacionada con con el medio ambiente. Es decir, de acuerdo a la ley 373, se debe realizar investigación científica, especialmente cuando está relacionada al medio ambiente y a nuestros recursos naturales. Y algo importante de la gestión ambiental es que debe establecer el ordenamiento territorial por medio de la zonificación, como áreas ecológicas, áreas económicas, social y cultural. También la gestión ambiental, el fortalecimiento de medios que son necesarios para desarrollar los planes y estrategias ambientales del país. Porque luego vamos a hablar del marco constitucional. Vamos a decir el marco constitucional. Por este artículo 6 lo que se hace es crearse la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, que dependa de la presidencia como organismo encargado de la gestión ambiental. Entonces, lo que nos decía la gestión ambiental es que debía crearse una Secretaría Nacional del Medio Ambiente, una institución que ahora no existe. Y esa institución tendría las siguientes funciones básicas. Formular y dirigir la política nacional del medio ambiente, de acuerdo con la política general y planes nacionales de desarrollo cultural. Es decir, esta tarea formular y dirigir una norma relacionada al medio ambiente. También lo que se hace en toma constitucional es incluir lo que es la dimensión ambiental en el Sistema Nacional de Planificación. También dentro del marco
institucional se planifica, coordina, evalúa y controla las actividades de la gestión ambiental. También el marco institucional tiene que promover el desarrollo sostenible del país. Recordando que el desarrollo sostenible tiene que ver con utilizar recursos de este tiempo sin perjudicar a las siguientes generaciones. También lo que hace el marco institucional es normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia, juntamente con las entidades públicas, sectoriales y departamentales. También dentro del marco institucional se debe aprobar o rechazar y supervisar los planes de estudio de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, coordinando con ministerios sectoriales y secretarías departamentales. También por el marco institucional se debe promover el ordenamiento territorial, pero en coordinación con entidades públicas, privadas, sectoriales y departamentales. También dice que se debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de esta ley. Es el artículo 8, que deben crearse los consejos departamentales de medio ambiente. En cada uno de los departamentos. Sin embargo, no existe. Y estos consejos deben actuar como organismos de muy alto nivel, a nivel departamental. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de estos consejos? Primero, definir la política departamental ambiental. Estos consejos lo que tienen que hacer es establecer una política departamental de medio ambiente y hacerla cumplir. Luego también se debe priorizar y aprobar los planes y programas y proyectos de carácter ambiental que han sido presentados para su consideración en las secretarías departamentales. Es decir, por medio de este artículo, prácticamente se induce a que se apliquen, a que se prioricen planes, ¿no? Que son a nivel ambiental, considerando que puede que no haya recursos para este tipo de plan. También los consejos departamentales lo que hacen es aprobar normas y reglamentos en el ámbito departamental relacionados con el medio ambiente. Es lo que pueden hacer. También los consejos departamentales deben supervisar las actividades que les delega la Secretaría Departamental. Es decir, estos consejos van a estar bajo lo que es la Secretaría Departamental. También lo que hacen los consejos departamentales es elevar nombres para ser responsable de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente. También los consejos departamentales deben cumplir esta ley y su resolución respectiva. Hablamos de lo que son las secretarías departamentales, ¿no? Dice
con el artículo 9, que se crea Secretaría Departamental del Medio Ambiente, es distinto de consejos, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer estas secretarías? Básicamente, ejecutar las políticas departamentales que salen de los consejos. No, así es más o menos el avance. O sea, si tienen alguna duda, consulta. Vamos a avanzar una diapositiva más, ¿no? Hablamos del capítulo 3 de la planificación ambiental. Dice que la planificación del desarrollo nacional regional debe incorporar la dimensión ambiental. Hasta antes de la ley 386 no había dimensión ambiental, es decir, no se tomaba en cuenta la dimensión ambiental a la hora de construir proyectos. Y la recomendación es aquí que la incorporación de la dimensión ambiental debe ser algo dinámico y permanente y concertado, es decir, no puede ser impuesto entre las unidades involucradas en la problemática ambiental. Ahora, la planificación ambiental tiene por objeto básicamente organizar, pero ¿con qué organiza esto? ¿No? Aunque son planes, proyectos, planes, programas y proyectos a distintos plazos, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el hacer planes, programas y proyectos ayuda a ordenar las ideas, ¿no? Luego, el ordenamiento territorial debe darse sobre la base de la capacidad de los ecosistemas. También sobre la localización de los asentamientos humanos y las necesidades especiales de una especie, ¿no? Veamos qué es ordenamiento territorial. Vamos a salir. También lo que permite la planificación ambiental o que utiliza como herramienta es el manejo integral de los recursos a nivel de cuenca. Es decir, todos los recursos, especialmente como el agua, están delimitados por la cuenca, no por fronteras geográficas, salvo que esa coincida con lo que es la cuenca de un cierto río. También todo estudio de planificación ambiental debe incluir un estudio de la evaluación ambiental. También debe haber lo que es coordinación y concertación entre los distintos usuarios. También son herramientas de planificación ambiental, los inventarios, diagnósticos, estudios y otras fuentes de información. También verifica la planificación ambiental, medios de evaluación, el control y seguimiento de la calidad ambiental. Siguiendo más adelante con ahí tenemos lo que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Que básicamente es una herramienta para registrar, organizar, actualizar y difundir información ambiental nacional.
Bueno, ahí vamos a quedar en el avance. No sé si tienen alguna consulta, duda. Bueno, básicamente el tema es un poco eh, teórico, lo puedes ver en la plataforma, pero en la clase lo que vamos a intentar es discutir y tratar de hacer entenderlo, ¿no? De hecho, el examen es un trabajo grupal que también les voy a pasar la siguiente semana. Si no hay dudas, vamos a terminar aquí la clase. No se olviden, mañana tenemos examen.